Métodos de regresión lineal. Introducción. Un modelo de regresión lineal asume que la función de regresión, valor esperado de y dado de x, es lineal para las entradas desde x1 hasta xp. Los modelos lineales fueron ampliamente utilizados en la estadística de la era previa a los computadores, pero incluso ahora en la era de los computadores aún hay buenas razones para estudiarlos y utilizarlos. Son simples y a menudo proporcionan una descripción adecuada e interpretable acerca de cómo las entradas afectan las salidas. Con el propósito de predecir, en algunas ocasiones pueden ser mejores que métodos no lineales más sofisticados, especialmente cuando no hay muchos datos de entrenamiento, hay baja relación señal-ruido o hay datos escasos. Finalmente, los métodos lineales pueden ser aplicados en transformaciones de los datos de entrada, lo cual expande considerablemente su alcance. En este capítulo se describen métodos lineales de regresión, modelos de regresión lineal y mínimos cuadrados. El modelo de regresión lineal tiene la siguiente forma, donde los valores beta sub 0 y los beta sub j son constantes y los x sub j son variables aleatorias. El modelo lineal asume que la función de regresión, valor esperado de y dado de x, es lineal, o que el modelo lineal es una aproximación razonable. Los parámetros b sub j son parámetros o coeficientes desconocidos, y las variables x sub j pueden provenir de distintas fuentes. Entre ellas se encuentran entradas cuantitativas, transformaciones de entradas cuantitativas, por ejemplo raíz cuadrada, expansiones básicas tales como x sub 2 es igual a x sub 1 al cuadrado, x sub 3 igual a x sub 1 al cubo, codificación numérica de los niveles de entradas cualitativas, por ejemplo x sub j igual a j, interacciones entre variables como x sub 3 igual a x sub 1 por x sub 2, y sin importar la fuente de x sub j, el modelo es lineal en los parámetros. Generalmente tenemos un conjunto de datos de entrenamiento emparejados, x sub 1 y sub 1 hasta x sub n y sub n, con los cuales estimar los parámetros beta, donde cada x sub i es un vector de medidas de características para el iésimo caso. El método de estimación más popular es mínimos cuadrados, en el cual seleccionamos los coeficientes beta que minimizan la suma residual de cuadrados, y usando la fórmula 3.1 podemos reescribir f de x sub i en la primera igualdad de 3.2 para así obtener la segunda igualdad. Es necesario tener en cuenta que la fórmula 3.2 no hace suposiciones sobre la validez del modelo, simplemente encuentra el mejor ajuste lineal a los datos. Pero ¿cómo podemos minimizar la fórmula 3.2? Primero definimos x como una matriz de tamaño nx, p más 1, con cada fila como un vector de entrada y definimos a y como un vector de tamaño n de las salidas en el conjunto de entrenamiento. Entonces se puede escribir la suma residual de cuadrados como la fórmula 3.3. Esta es una función cuadrática en los p más 1 parámetros. Ahora diferenciando con respecto a beta obtenemos la ecuación 3.4, asumiendo por el momento que x tiene el rango de columna completo, es decir, cada una de las columnas de la matriz son linealmente independientes y por lo tanto x transpuesta x es positivo. Establecemos la primera derivada a 0 para obtener la solución única de la ecuación 3.6. Puede ocurrir que las columnas de x no sean linealmente independientes, de modo que x no es de rango completo. Esto ocurriría, por ejemplo, si dos de las entradas están perfectamente correlacionadas, es decir, x sub 2 igual a 3x sub 1. En este caso, x transpuesta a x es singular y los coeficientes beta sombrero no están definidos de forma única. Por lo general existe una forma de resolver la representación no única, decodificando y o eliminando las columnas repetidas en x. La mayoría de los paquetes de software detectan estas redundancias e implementan automáticamente alguna estrategia para eliminarlas. Las deficiencias de rango también pueden ocurrir en análisis de imagen y señal, donde el número de entradas P pueden exceder el número de casos de entrenamiento N. Varianza. Hasta ahora solo se han hecho pequeñas suposiciones acerca de la verdadera distribución de los datos. Y para precisar las propiedades de muestreo de beta sombrero, ahora asumimos que las observaciones y sub i no están correlacionadas y tienen varianza constante sigma cuadrado, y que los x sub i son fijos, no aleatorios. La matriz de varianza-covarianza del parámetro de mínimos cuadrados estimado puede ser derivado a partir de la ecuación 3.6
y está dada por la ecuación 3.8. Normalmente estimamos la varianza así, como en la siguiente ecuación, donde y sub y gorro son las aproximaciones calculadas con la ecuación 3.1 y usando coeficientes beta calculados. Ahora asumimos que 3.1 es el modelo correcto para la media, esto es, el valor condicional esperado de y si es lineal en x sub 1 hasta x sub p. También asumimos que las desviaciones de y alrededor de su valor esperado son aditivas y gaussianas. Por tanto, llegamos a la ecuación 3.9, donde el error es una variable aleatoria gaussiana con media 0 y varianza sigma cuadrado. También a partir de la ecuación 3.9 se puede mostrar la fórmula 3.10. Además se tiene la ecuación 3.11, que es una distribución chi cuadrado con n-p-1 grados de libertad. Adicionalmente, beta gorro y sigma gorro cuadrado son estadísticamente independientes. Usamos estas propiedades distribucionales para crear pruebas de hipótesis e intervalos de confianza para parámetros beta sub j. Para probar la hipótesis que un coeficiente particular b sub j igual a 0, se crea el coeficiente estandarizado o z-score, ecuación 3.12, donde b sub j es el j-º elemento diagonal de x transpuesta x a la menos 1. Bajo la hipótesis nula que b sub j es igual a 0, z sub j se distribuye como t n-p-1 y por lo tanto un valor grande de z sub j conlleva un rechazo de hipótesis nula. Si sigma sub gorro cuadrado se reemplaza por un valor conocido sigma, entonces z sub j tendría una distribución normal. Significancia de grupos de coeficientes. A menudo necesitamos probar la significancia de grupos de coeficientes simultáneamente. Para ello usamos el estadístico f, definido de la siguiente forma. Ecuación 3.13, donde RSS sub 1 es la suma residual de cuadrados para el ajuste de mínimos cuadrados del modelo más grande con p sub 1 más 1 parámetro, y RSS sub 0 es lo mismo para el modelo más pequeño con p sub 0 más 1 parámetros, teniendo p sub 1 menos p sub 0 parámetros restringidos a ser 0. El estadístico f mide el cambio en la suma residual de cuadrados por cada parámetro adicional en el modelo más grande y es normalizado por una estimación de sigma cuadrado. Teorema de Gauss-Markov. Uno de los resultados más famosos en estadística afirma que las estimaciones de mínimos cuadrados de parámetros beta tienen la varianza más pequeña entre todas las estimaciones lineales insesgadas. Vamos a enfocarnos en la estimación de cualquier combinación lineal de parámetros θ a transpuesta beta, como por ejemplo las predicciones f de x sub 0 es igual a x transpuesta 0 beta. La estimación de mínimos cuadrados de a transpuesta beta está dada por la siguiente ecuación. Considerando que x es fijo, esta es una función lineal de vector de respuesta y. Si asumimos que el modelo es correcto, a transpuesta beta gorro es insesgado, ya que el valor esperado de a transpuesta beta gorro es igual a a transpuesta beta. El teorema de Gauss-Markov afirma que si tenemos cualquier otro estimador lineal θ gorro igual a c transpuesta y, que es insesgado para los parámetros θ igual a transpuesta beta, es decir, el valor esperado de c transpuesta y es igual a transpuesta beta, entonces la varianza de a transpuesta beta gorro es menor que la varianza de c transpuesta y. Ahora consideremos el error medio cuadrado en un estimador θ tilde al estimar θ, donde el primer término es la varianza mientras que el segundo es el cuadrado del sesgo. El teorema de Gauss-Markov indica que el estimador de mínimos cuadrados tiene el error cuadrado medio más pequeño de todos los estimadores lineales sin sesgo. Sin embargo, bien puede existir un estimador sesgado con un error medio cuadrado más pequeño. Este estimador cambia un poco de sesgo por una gran reducción en la varianza. Los estimadores sesgados son frecuentemente usados y existen métodos que asignan un valor de 0 a algunos coeficientes en mínimos cuadrados, lo cual resulta en un estimador sesgado. El error cuadrático está relacionado con la exactitud en la predicción si consideramos la predicción con una nueva entrada x sub 0, ecuación 3.21. Entonces el valor esperado del error de predicción de estimación f de x sub 0 igual a x sub 0 transpuesta de beta es ecuación 3.22.
Regresión múltiple a partir de regresión simple de una variable. El modelo lineal con más de una entrada se llama modelo de regresión lineal múltiple. La estimación por mínimos cuadrados de estos modelos se entiende más fácilmente a partir de la estimación del modelo de una sola variable. Supongamos que tenemos un modelo de solo una variable sin intercepto. La estimación por mínimos cuadrados y el error o residuo están dados por la ecuación 3.24. Definimos el producto interno de los vectores y y x como se define en la ecuación 3.25. Entonces la ecuación 3.24 se puede reescribir como se describe en la ecuación 3.26. A partir de esta regresión univariada simple se puede construir la regresión múltiple. Supongamos que tenemos varias entradas x1, x2 hasta xp que representan las columnas de la matriz de entrada x y son linealmente independientes. Es decir que el producto interno entre cualquiera de ellos es igual a 0. Cuando esto pasa, la estimación b sub j es igual a la estimación de una variable. Ahora podemos ver la regresión de cada una de las entradas x como resultado de dos pasos. 1. Hacer la regresión x en un vector de unos para producir el resultado z igual a x menos x sub 1. Hacer una regresión de y en el residuo z para obtener los coeficientes b gorro j. El paso 1 ortogonaliza x con respecto al vector de unos y el paso 2 es simplemente regresión sin intercepto. La ortogonalización no cambia el subespacio abarcado por x1 y x2, simplemente produce una base ortogonal para representarlo. Lo anterior se generaliza en el siguiente algoritmo. Importante notar que las entradas z sub 0 y z sub j menos 1 en el paso 2 son ortogonales. Por eso los coeficientes calculados por la regresión simple son en efecto también los de la regresión múltiple. El resultado del algoritmo es la ecuación 3.28. Finalmente, a partir de la 3.28 podemos obtener una fórmula para la varianza, dada por la ecuación 3.29. Múltiples salidas. Supongamos que tenemos k múltiples salidas, y1, y2 hasta y sub k, que queremos predecir a partir de p entradas, x sub 0, x sub 1 hasta x sub p. Asumimos un modelo lineal para cada una de las salidas, ecuación 3.34 y 3.35. Si se tienen n datos de entrenamiento, podemos escribir el modelo en notación matricial, donde y es la matriz que da respuesta del modelo, x es la matriz de entradas, p es la matriz de parámetros y e es la matriz de errores. Una generalización de la función de pérdida del modelo de una sola variable es ecuación 3.37 y 3.38, donde tr es la traza de la matriz resultante. La estimación por mínimos cuadrados obtiene la misma forma que antes. Selección de un subconjunto. Existen dos razones por las cuales las estimaciones de los mínimos cuadrados no nos satisfacen. 1. Precisión de la predicción. A veces la estimación de mínimos cuadrados tiene una gran varianza, pero puede ser mejorado estableciendo algunos coeficientes a 0. 2. Interpretación. Debido a que con un gran número de predictores a menudo es mejor determinar un subconjunto más pequeño que muestre los efectos más fuertes. Seleccionando un subconjunto, retenemos solo una parte de las variables y eliminamos las otras del modelo. Así se puede usar la regresión de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes sobre las entradas retenidas. Selección del mejor subconjunto. Se busca para cada k que pertenece a 0, 1 hasta p el subconjunto de tamaño k que da como resultado la menor suma residual de cuadrados. Existe un algoritmo eficiente llamado leaps and bounds, pasos agigantados, que hace esto factible para p tan grande como 30 o 40. En la siguiente tabla se muestra la suma residual de cuadrados para cada modelo de tamaño k. La figura muestra el desempeño de todos los modelos para cada posible subconjunto de variables activas. Los subconjuntos con menos suma residual, esta curva es siempre decreciente, por lo que no es útil para seleccionar el tamaño de cada subconjunto. Esto involucra el intercambio entre sesgo y varianza de la estimación junto al deseo subjetivo de parsimonia. Existen varios criterios para seleccionar el tamaño del subconjunto. Usualmente se escoge el modelo más pequeño que minimiza un estimado de valor esperado del error en la predicción. Uno muy popular es el criterio de información de Akaike. Selección paso a paso hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, buscar a través de todos los posibles subconjuntos se vuelve inviable para un P mucho más grande que 40.
aunque podemos construir paso a paso el subconjunto. La selección paso a paso hacia adelante comienza con el intercepto y progresivamente agrega al modelo el predictor que otorgue un mejor ajuste. Al igual que la selección del mejor subconjunto, interviene el tamaño K del subconjunto. La selección paso a paso hacia adelante es un algoritmo voraz, produce una secuencia de modelos. A primera vista aparecería subóptimo comparándolo con la búsqueda completa del mejor subconjunto. Sin embargo, es preferido a este por las siguientes razones. Costo computacional. No es posible calcular la secuencia del mejor subconjunto para P grandes, pero siempre es posible calcularlo paso a paso. Estadística. La selección paso a paso hacia adelante nos genera un modelo menor varianza, aunque puede tener más sesgo. La selección paso a paso hacia atrás comienza con el modelo completo y de manera secuencial elimina el predictor con el menor impacto en el ajuste. El candidato para sacar es la variable con el menor z-score. Este algoritmo solo puede ser usado cuando n mayor que p, es decir, cuando el número de datos de entrenamiento es mayor que el número de variables, mientras que la selección paso a paso hacia adelante siempre puede ser usada. La figura muestra el resultado de un pequeño estudio de simulación realizado para comparar el mejor subconjunto con la selección paso a paso hacia adelante y hacia atrás. Como se puede ver, el rendimiento es muy similar. Se incluye también selección progresiva por etapas que veremos a continuación. Selección progresiva por etapas. Es más restringida que la anterior. Comienza con un intercepto igual a y barra con los predictores centrados y sus coeficientes inicialmente iguales a 0. En cada paso el algoritmo identifica la variable más correlacionada con el residual actual. Luego calcula el coeficiente de regresión lineal simple del residuo en esta variable elegida y lo agrega en el coeficiente actual para esa variable. Esto continúa hasta que ninguna de las variables tenga correlación con las residuales. A diferencia de la regresión paso a paso, ninguna de las otras variables se ajustan cuando un nuevo término es añadido al modelo. Como consecuencia, puede tomar más de p pasos para llegar al ajuste, por mínimos cuadrados, lo cual ha llevado a que este método se considere ineficiente. Sin embargo, en problemas con altas dimensiones, este ajuste lento puede ser beneficioso. Métodos de contracción o encogimiento. Al retener un subconjunto de predictores y descartar el resto, la selección de subconjuntos produce un modelo que es interpretable y posiblemente tiene un error de predicción menor que el modelo completo. Sin embargo, debido a que es un proceso discreto, las variables se retienen o se descartan. A menudo presentan alta varianza y por lo tanto no reduce el error de predicción del modelo completo. Los métodos de contracción son más continuos y no sufren tanto de una alta variabilidad. Regresión de crestas. La regresión de cresta contrae los coeficientes de regresión imponiendo una penalización sobre su tamaño. Los coeficientes de cresta minimizan la suma residual penalizada de cuadros. Ecuación 3.41, donde lambda mayor que 0 es un parámetro complejo que controla la cantidad de contracción. La idea de penalizar por la suma de cuadrados de los parámetros también se usa en redes neuronales, donde se conoce como caída de peso. La fórmula anterior puede ser escrita de forma de matriz, de la siguiente manera. Así las soluciones para la regresión de cresta se ven como, donde I es la matriz de tamaño P por P. Aquí podemos notar que con la elección de una penalización cuadrática beta transpuesta a beta, la solución a la regresión de cresta es una función lineal de y nuevamente. Además, la solución agrega una constante positiva a la diagonal x transpuesta a x antes de la inversión. Esto hace que el problema no sea singular, incluso x transpuesta a x no es de rango completo, y fue la principal motivación para la regresión de cresta cuando fue introducida por primera vez en estadística. Ahora hablaremos de descomposición del valor singular SBE de la matriz de entrada X. Esta descomposición nos da información de la naturaleza de la regresión de cresta y es extremadamente útil en el análisis de varios métodos estadísticos. La SBE de una matriz n por p tiene la siguiente forma, donde U y B son matrices ortogonales de tamaño n por p y p por p respectivamente. Las columnas de U abarcan el espacio de una columna X y las columnas de B abarcan el espacio de una fila de X. Finalmente, D es una matriz diagonal p por p con entradas diagonales de 1 mayor o igual a de 2 mayor o igual puntos suspensivos mayor o igual que 0, llamados los valores singulares. El lazo. El lazo es un método de compresión como crestas, aunque con diferencias sutiles pero importantes.
El estimador del lazo se define de la siguiente manera. Tal como la regresión de la cresta, podemos reparametrizar la constante beta sub 0, estandarizando los predictores. Podemos describir el problema del lazo en su forma lagrangiana equivalente. Se puede ver que tiene similitudes con el problema de la regresión de cresta mencionado anteriormente. Sin embargo, una de sus restricciones hace las soluciones no lineales en y sub i. No hay una expresión en forma cerrada como en la regresión de cresta. Regresión del ángulo mínimo. La regresión de ángulo mínimo es relativamente reciente y puede verse como una versión democrática de regresión selectiva por etapas. Este construye el modelo secuencialmente, agregando una variable a la vez. En cada paso identifica la mejor variable para incluir en las activas y luego actualiza la estimación de mínimos cuadrados para incluir todas las variables activas. La regresión de ángulo mínimo, en cambio, solo agrega lo necesario de cada variable candidata. En cada paso identifica la variable más correlacionada con la salida y en vez de incluirla completamente, varía el coeficiente de esta variable continuamente hacia el ajuste por mínimos cuadrados. Esto reduce su correlación. En cuanto esta correlación coincide con la siguiente variable más correlacionada, se detiene. Se agrega esta segunda variable y el proceso se repite variando los coeficientes de las dos variables activas hasta bajar a la siguiente. Este proceso se repite hasta que todas las variables están en el modelo. El algoritmo 3.2 describe el proceso. Métodos que utilizan direcciones derivadas de entradas. En muchas ocasiones se tiene un número muy grande de entradas, a menudo muy correlacionadas. En esta sección se discuten métodos que producen un número pequeño de combinaciones lineales, Zm, desde m1 hasta m mayúscula, de las entradas originales x sub j, las cuales posteriormente se utilizan como entradas, en lugar de las x sub j en los modelos de regresión. Los métodos difieren entre sí cómo se construyen dichas combinaciones lineales. Regresión de componentes principales. En este enfoque, las combinaciones lineales z sub m usadas son los componentes principales. La regresión de componentes principales forma las columnas de entradas derivadas z sub m igual a x sub b sub m y luego hace la regresión y sobre z1, z2 hasta zm para algún m menor que p. Dado que los zm son ortogonales, la regresión es solo una suma de regresiones univariadas. Dado que los z sub m son cada uno combinaciones lineales de los x sub j originales, se puede expresar la solución en términos de los coeficientes de los x sub j de la siguiente manera. Así que como en la regresión de la cresta, los componentes principales dependen de la escala de las entradas, por tanto se acostumbra a estandarizarlos. Cabe resaltar que si m es igual a p, regresamos a la estimación de mínimos cuadrados usual. Mínimos cuadrados parciales. Esta técnica también construye un conjunto de combinaciones lineales de las entradas para la regresión, pero a diferencia del método anterior utiliza y en adición a x. Comienza calculando la siguiente fórmula. Para cada j posteriormente construye la entrada derivada, la cual es la primera dirección de cuadrados mínimos parciales. Por tanto, en la construcción de cada z sub m, las entradas son ponderadas de acuerdo a la fuerza de sus efectos univariados en y cubo. Se realiza la regresión de y sobre z sub 1 obteniendo el coeficiente θ gorrito sub 1, para después ortogonalizar desde x sub 1 hasta x sub p con respecto a z1. Se continúa el proceso anterior hasta que m menor que p direcciones hayan sido obtenidas. De esta manera el método produce una secuencia de entradas derivadas y ortogonales o direcciones z sub 1, z sub 2 hasta z sub m. Cabe resaltar que si se construyen m igual a p direcciones se obtiene una solución equivalente, estimación usual de mínimos cuadrados. Usar m menor que p direcciones produce una regresión reducida. El procedimiento se describe a través del siguiente algoritmo. Surge la siguiente pregunta: ¿qué problema de optimización resuelve el método de mínimos cuadrados parciales? Dado que utiliza la respuesta y para construir sus direcciones, su solución es una función no lineal en términos de y. Se puede mostrar que la técnica de mínimos cuadrados ordinarios busca direcciones que tienen una alta varianza y una alta correlación con la respuesta, en contraste con la técnica de regresión por componentes principales que se centra solo en una alta varianza. Un análisis más detallado revela que el aspecto de la varianza tiende a dominar y por lo tanto el método de mínimos cuadrados parciales tiene un comportamiento similar a la regresión de cresta,
y a la regresión por componentes principales. Comparación entre los métodos de selección y encogimiento. Se pueden establecer ciertas condiciones que permiten entender mejor la relación entre los métodos antes explicados. Consideremos un ejemplo con dos entradas x1 y x2 con correlación p. Se asume que los verdaderos coeficientes de regresión son beta sub 1 igual a 4 y beta sub 2 igual a 2. Las siguientes figuras muestran los coeficientes para los diferentes métodos a medida que sus parámetros de ajuste van variando. La primera figura tiene p igual a 0.5, mientras que la segunda tiene p igual a menos 0.5. Los parámetros de ajuste para Rich y Lasso varían sobre un rango continuo, mientras que los mínimos cuadrados parciales y regresión por componentes principales toman solo dos pasos discretos hacia la solución de mínimos cuadrados. En la primera figura, empezando en el origen, la regresión de cresta Rich va disminuyendo los coeficientes hasta que finalmente converge a mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados parciales y regresión por componentes principales muestran un comportamiento similar a Rich, a pesar que son discretos y más extremos. El comportamiento de Lasso es intermedio entre los demás métodos. En la segunda figura, cuando la correlación es negativa, de nuevo mínimos cuadrados parciales y regresión por componentes principales siguen aproximadamente la trayectoria de Lasso, mientras que los otros métodos tienden a ser similares entre sí. Es interesante comparar el comportamiento de reducción de los diferentes métodos. Es importante recordar que la regresión de la cresta encoge todas las direcciones, pero encoge más las direcciones de baja varianza. La regresión de componentes principales deja solo m direcciones de alta varianza y descarta el resto. Curiosamente se puede demostrar que los mínimos cuadrados parciales también tienden a encoger las direcciones de baja varianza, pero en realidad pueden inflar algunas de las direcciones de mayor varianza. Esto puede hacer que mínimos cuadrados parciales sean un poco inestable y que tenga un error de predicción ligeramente mayor en comparación con la regresión de crestas. En resumen, el método de mínimos cuadrados parciales, regresión por componentes principales y regresión de crestas tienden a comportarse de manera similar. Se puede preferir la regresión de crestas dado que se contrae suavemente en lugar de pasos discretos. La regresión de Lasso se encuentra en algún lugar entre la regresión de crestas y la regresión por mejor subconjunto. A continuación voy a explicar un pequeño ejemplo de aplicación de los distintos métodos de regresión que se explicaron anteriormente. Para esto vamos a usar un dataset correspondiente a un estudio realizado en California, Estados Unidos, en el cual se realizó una encuesta a la población, obteniendo pues diferentes características o mediciones, de las cuales vamos a tomar dos y pues vamos a tratar de plantear una relación lineal entre estas. La primera, la cual va a corresponder al eje X, va a ser el ingreso promedio de los habitantes medido en miles de dólares, en decenas de miles de dólares. Y en el eje Y va a estar la medición correspondiente al valor o el costo promedio de una vivienda en California. Entonces se trata de establecer una relación entre el ingreso y el costo de las viviendas que compran las personas en este estado. Entonces se quiere determinar si existe una relación entre estas dos mediciones o variables. Entonces al graficar los datos se obtiene el siguiente resultado y pues se podría decir que los datos siguen una tendencia lineal creciente, es decir, que a medida que aumenta el ingreso promedio, aumenta el costo del hogar de las personas. Entonces se quiere construir un modelo de regresión y pues para lo cual vamos a utilizar los diferentes métodos vistos, algunos de los métodos vistos. El primero pues es el que fue explicado en primer lugar, que es la regresión lineal por mínimos cuadrados, para lo cual se tiene el siguiente resultado, que analíticamente se obtiene por medio de la derivada parcial con respecto a beta de la suma residual de cuadrados, que es la suma la función de error que se trata de minimizar. Beta gorro va a ser un vector que va a tener
los valores de la regresión, en este caso de la recta, o sea, va a tener la pendiente y el punto de corte. Entonces, evaluando esta ecuación, se tiene el siguiente resultado. Bueno, cabe aclarar que X es una matriz de n por P más 1, n es el número de mediciones y P es el número de dimensiones. Entonces, en este caso, en nuestro conjunto de variables independientes solo tenemos una variable, entonces va a ser de dos columnas. La primera columna siempre va a corresponder a una columna de solo unos, mientras que las siguientes columnas son los valores de X. En este caso sería el ingreso promedio de los habitantes. Entonces, evaluando esta expresión y pues ya siendo el costo promedio de las viviendas, entonces se obtiene los siguientes valores para la pendiente y para el punto de corte, y graficando se obtiene el siguiente resultado, que de nuevo recordando es lo que se obtiene al minimizar el error, que en este caso es la distancia del punto de cada uno de los puntos a la recta. En el siguiente método, que es la regresión de cresta, se tiene una ecuación similar a la anterior, solo que aquí se le añade un término lambda i, siendo i la matriz identidad. En este caso, para la regresión de cresta, y como se explicó anteriormente, se busca mitigar el problema de colinealidad entre las variables independientes. Esto se presenta cuando existen o cuando se tiene un conjunto de datos bastante grande y se puede presentar una dependencia lineal entre estas variables, para lo cual pues se añade este término buscando mitigar ese problema. Entonces, realizando la regresión, se obtiene también pues la pendiente del punto de corte, que si se observa pues es bastante similar a lo obtenido en el método anterior. Vamos a ver al final una comparación entre los diferentes resultados. Por ahora solo vamos a graficar ese resultado y pues se puede observar que es bastante similar al anterior. Entonces, bueno, vamos a pasar al método Lazo, que se obtiene aplicando esta fórmula, y pues realizando la regresión y obteniendo la pendiente del punto de corte y también realizando la gráfica, entonces se obtiene este resultado. En el caso de la regresión o el método Lazo, este es un método que realiza una selección de variables y realiza la normalización de las entradas con el fin pues de mejorar la exactitud y poder hacer una interpretación más sencilla o más precisa de los resultados. Pasando al último método que se va a utilizar, es la regresión de ángulo mínimo, para lo cual también se obtienen los coeficientes de la recta y se obtiene también un resultado bastante similar. Ahora, para comparar los cuatro métodos vistos o aplicados, se va a realizar una gráfica. En este caso tiene que ser digamos en cuanto al eje Y, distancias muy pequeñas, porque los resultados son muy similares. Entonces, al realizar la gráfica se obtiene pues que casi en el caso de los tres primeros métodos, que es el de mínimos cuadrados, regresión de cresta y el método Lazo, se obtiene un resultado bastante similar. De hecho, los tres métodos caen sobre esta línea roja que se puede ver, sobre la recta roja, y pues el que se diferencia más de los demás es la regresión de cresta, que como vimos en las comparaciones antes realizadas, era el método que crecía de forma suave en comparación con los demás métodos. Y bueno, eso es
todo, digamos el objetivo de este ejemplo era mostrar que dependiendo de la naturaleza de los datos se puede utilizar un método distinto, pero que pues en algunos casos como lo fue este ejemplo, se obtienen resultados muy similares, casi que equivalentes, aunque pues sí existe una diferencia, pero digamos que no es muy significativa en cuanto al objetivo, que es encontrar una recta para poder predecir futuras observaciones, futuras mediciones. Entonces, en este caso esas predicciones serán de la forma, bueno, si tengo un ingreso de $1000 en promedio, ¿qué, qué costo de una vivienda estoy digamos más en cuanto al modelo? ¿Cuál sería ese costo de vivienda que voy a comprar? Entonces ese era como el objetivo del ejemplo, mostrar cómo se puede plantear una relación entre dos variables que en principio digamos no es evidente, pero que se obtiene un resultado que permite realizar o plantear esa relación. Gracias.